tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, aquí estamos en Todo Tiene un Porqué, segunda temporada. Y como les comenté el lunes, en el inicio de este nuevo ciclo, tenemos otras preguntas. El nombre sigue siendo el mismo, pero vamos a indagar un poquito más, no solamente en los por qué, en el dónde, cómo, cuándo, cuál y cuáles es la pregunta de hoy. ¿Cuáles son las bibliotecas más importantes del mundo? Para meternos en el mundo fascinante de los libros y todo lo que conlleva esto. Es más, las encuadernaciones. En un ratito también vamos a hablar de las encuadernaciones de diferentes libros. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Excelente, con curiosidad y ganas de aprender, Germán. Qué bueno, eso es lo más importante. Lo más importante, que tengan curiosidad. Con unas ganas locas. Bien, Sí. muy bien. Estuve en una biblioteca muy especial. En un rato les voy a mostrar. Perfecto, ya vamos vendiendo algunas de las cosas que tenemos, pero vamos a empezar, porque tenemos varios invitados, con el primero. ¿De quién se trata, Caro? El doctor Alejandro Enrique Parada. Es director de la Biblioteca Jorge Luis Borges de la Academia Argentina de Letras, secretario académico e investigador del Instituto de Investigaciones Bibliocológicas de la Facultad Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, docente de la asignatura Historia del Libro de las Bibliotecas, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, bienvenido, Alejandro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. La primera pregunta es la que disparaba el programa. ¿Cuáles son las bibliotecas más importantes del mundo? Bueno, ante todo, buenas tardes. Bueno, es una pregunta a la vez un poco compleja y un poco también puede ser sencilla de abordar. Es compleja porque cuando hablamos de bibliotecas importantes del mundo, hay valores que pueden ser absolutos o relativos. Podemos hablar sobre la cantidad de volúmenes que puede tener una biblioteca, podemos hablar sobre su arquitectura, podemos hablar sobre aspectos estéticos y podemos hablar también sobre los valores de su colección. Pero llegado el momento de hablar, digamos, profesionalmente y bibliotecariamente de una gran biblioteca, tenemos que hablar de bibliotecas de grandes magnitudes, unas megas bibliotecas. Es decir, modernamente, actualmente, ¿cuáles son las bibliotecas más importantes del mundo? Podríamos decir que son aquellas que albergan todo tipo de colecciones y tienen una tendencia universal a esas colecciones. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que alberga, por ejemplo, para que tenga una idea, unos 157 millones de documentos. La Biblioteca de la British Library, del Museo de la Biblioteca Nacional Británica y la Biblioteca Nacional de Francia son otras grandes bibliotecas. Pero además de tener libros, las bibliotecas tienen otro tipo de documentos. Por ejemplo, tienen estampas, tienen fotografías, tienen documentos audiovisuales, sonoros. Así que cuando hablamos de grandes bibliotecas tenemos que imaginar también libros impresos, pero sobre todo otras instancias de los libros, manuscritos y mapas, mapotecas, partituras de música. Y estas son las grandes bibliotecas que tratan de cobijar y de registrar y difundir toda esta clase de documentos. Ahora, abriste varias aristas, ¿no? Porque la verdad, cuando uno piensa en una biblioteca y en la magnitud, piensa en el ámbito, en el lugar, en la cuestión arquitectónica, en el contenido. Y digo, ¿qué es lo primordial para hacer una gran biblioteca? Porque yo me imagino que, digo, más allá de la estructura, el ámbito y demás, es el contenido, cuántos ejemplares tiene, qué calidad de ejemplares tiene, la antigüedad de esos mismos libros. ¿Pasa por ahí o no? Pasa por ahí, en efecto. Una gran biblioteca como las que hemos citado son patrimonialmente riquísimas, por ejemplo, en libros antiguos, en libros editados entre 1450 y 1801, que es el ámbito del libro antiguo. Tienen incunables. ¿Qué son los incunables? Los libros que se imprimieron en los primeros 50 años de la imprenta, es decir, entre 1450 y 1501. Las grandes bibliotecas realmente ameritan sus colecciones. Y Ale, las bibliotecas europeas nos sacan ventaja, ya simplemente por una cuestión geográfica, digo, ¿no? A eso me refiero. Bueno, nos sacan ventaja en... Porque digo, todo se gestó ahí, a eso me refiero, ¿no? Más allá que después, bueno, apareció América y empezaron también historias aquí en nuestro continente y muchos, seguramente en diferentes bibliotecas de este ámbito debe haber libros que han venido de Europa y demás y los guardan aquí, pero en general, digo, geográficamente por ahí ellos tienen esa pequeña ventaja. Yo
tienen una ventaja, podríamos decir, histórica y patrimonial, Exacto. tanto en Oriente, si vemos en China, tanto como países europeos. Pero vuelvo a imaginar, eso es relativo, porque imaginemos una cosa, una pequeña biblioteca pública en la Patagonia o en el norte argentino, que satisface, tiene una colección de 2.000 libros, pequeña, 1.500, y satisface todas las necesidades de esa comunidad. Entonces, para esa comunidad, esa biblioteca es una gran biblioteca, claro, y cumple todos los designios sociales y de construcción de ciudadanía que tiene que tener una biblioteca pública. Entonces, es relativo. Está perfecto. Chicos, Sí, yo te quería preguntar, Alejandro, porque hace unos días hablábamos de museos, ¿no? Y las bibliotecas tienen esta cosa como de museo también, porque tienen libros que quizás pertenecen a otras partes del mundo, digamos. ¿Cómo acceden a esos libros que quizás no tienen que ver con el patrimonio de ese país, por ejemplo? ¿Acceder en qué sentido, me decís? Por ejemplo, la Biblioteca de Washington tiene uno de los libros de Gutenberg, ¿no? Digamos, por ahí ese libro debería estar en otra biblioteca. ¿Por qué está ahí y no en otra? Bueno, porque eso es un tema sumamente interesante, porque a veces no se ve claramente, pero también las grandes bibliotecas, y las de la antigüedad más, y las modernas, también son una instancia de dominio y del hacer político de un país. En las bibliotecas las colecciones también se arman muchas veces en instancias de construcciones políticas, de construcciones de políticas que decide un Estado, que decide invertir, o si no, en colecciones que vienen a la biblioteca por ejemplo, por grandes donaciones. A veces ocurren estas instancias. bueno, vos sabés, Alejandro, que el otro día, bien recordaba, el lunes, arrancamos este ciclo con el tema de los museos. Y una de las cuestiones fue, la Gioconda está en Francia, no está en Italia. Digo, Claro. son cosas que, bueno, el dinamismo de la historia hacen que, bueno, de repente sucedan estas cosas. Y con los libros me imagino que pasa lo mismo. Tiene También. que ver con eso. Exactamente. Hablamos perdón, Ale, pero Perdón. hablamos de la importancia de las bibliotecas, ¿no? Y rápidamente uno tiene que pensar en el pasado, en la biblioteca de Alejandría. Vamos a ver un informe y después le voy a preguntar a Alejandro particularmente, que sabe mucho del tema, para profundizar un poquito más. Lo vemos. ¿Por qué fue tan importante la Biblioteca de Alejandría? La Biblioteca Real o Antigua Biblioteca de Alejandría fue tan importante porque fue la más grande del mundo en su época. Estaba ubicada en la ciudad egipcia de Alejandría y se estima que fue fundada a comienzos del siglo III a.C. por Ptolomeo I. Fue el centro cultural alrededor del cual giraba toda la vida intelectual del helenismo, como se denomina el periodo histórico que transcurrió entre los años 300 y 30 a.C., aproximadamente, y cuya principal característica fue la difusión de la lengua y la cultura griega en el mundo oriental. La biblioteca tuvo la meta de compilar todas las obras del ingenio humano, de todas las épocas y de todos los rincones conocidos hasta entonces. Para ordenar todos los pergaminos que albergaba, se creó un sistema por género y autor y que fue un precursor de nuestros modernos catálogos. Pero el sistema solo servía para llevar un registro, porque los pergaminos se guardaban apilados. La biblioteca sufrió un incendio, y en su honor, el 16 de octubre de 2002, fue inaugurada en la misma ciudad la nueva Biblioteca de Alejandría, con textos de todo el mundo. Uno piensa en ese incendio y las cosas que se perdieron, ¿no? Cosas invaluables que, bueno, lamentablemente ya no tendremos. Pero bueno, digamos, dentro de lo que son las bibliotecas más importantes del mundo, el antecedente más antiguo o importante es justamente el de Alejandría, ¿verdad? Es así. La Biblioteca de Alejandría nace como un apéndice del museo, porque cuando hablamos de la Biblioteca de Alejandría hay que hablar de tres instituciones. El museo, que es donde se investigaba, y la Biblioteca de Alejandría nace para colmar las necesidades de los investigadores que estaban en el museo. Asimismo, a medida que va creciendo, forma una sucursal en un barrio egipcio que se llamaba Racotis, y en esa sucursal se va a denominar el Serapeum. Así que la Biblioteca de Alejandría debe verse como un complejo policultural, museo, biblioteca y biblioteca hija o sucursal Serapeum.
Hablamos de diferentes bibliotecas en el mundo, dabas ejemplos. ¿Hay alguna que sea tu favorita por alguna cuestión, quizás arquitectónica o por lugar, que te guste más que otra? No, realmente... ¿O te fascinan todas las bibliotecas Todas por las igual? bibliotecas. Bueno, me gusta la biblioteca en la cual trabajo, que es la Biblioteca Jorge Luis Borges de la Academia Argentina de Letras. Es una biblioteca que digamos, vincula el cambio con la tradición. Es tradición en cuanto a la cultura impresa. Tenemos las primeras ediciones de casi toda la literatura argentina, pero también tenemos unas activas políticas de digitalización para atender nuestras demandas de lectores virtuales, que cada vez son mayores. Entonces vamos enhebrando, articulando la tradición y el cambio, la cultura impresa con la cultura virtual, que es un encuentro fascinante. Alejandro, eso te iba a preguntar justamente porque tuve la posibilidad, lo tenemos todos acá en este programa, de hablar con muchos científicos, antropólogos, sociólogos que me contaban que muchas veces para investigar tenían que ir a bibliotecas de Europa. Esto que pasa, por ejemplo, en la biblioteca Jorge Luis Borges, ¿pasa también en Europa que las bibliotecas se empiezan a digitalizar y es posible acceder a su contenido desde Internet? Es mundial este fenómeno. Hablamos recién de la Biblioteca Alejandría. El sueño de la Biblioteca Argentina, de Alejandría era tener una colección universal de rollos de papiros en lengua griega. Era como un sueño, como un Alep borgiano, todo en un lugar. Es decir, los procesos de digitalización facilitan que con la web nosotros podamos tener prácticamente un catálogo universal. Entrando a todas las bibliotecas, a los catálogos de todas las grandes bibliotecas, nosotros estamos recreando, hablando metafóricamente, la Biblioteca de Alejandría. Estamos controlando todo el universo. Volvemos al ejemplo de una biblioteca patagónica o una biblioteca en el norte. Si puede acceder a un servidor, colgarlo en la web, su colección, en una de esas, un investigador que está llevando a cabo una investigación sobre el norte argentino encuentra un folleto que no está en ninguna red bibliotecaria de Europa y está en esa humilde y pequeña biblioteca. Es decir, hay una posibilidad con la digitalización extraordinaria. Y acá hay instancias muy importantes, porque estamos en un mundo globalizado, en un mundo que también se globaliza la cultura. Entonces, las bibliotecas públicas y muchos tipos de bibliotecas rescatan la identidad local, la regional y la nacional. Es decir, necesitamos también construir estas identidades en un mundo globalizado. Entonces las bibliotecas cumplen ese rol. Caro, ¿cuál es el destino del libro? Digo, ¿está condenado a desaparecer? El destino del libro es un lector. Todo destino del libro, tarde o temprano, tiene un lector. ¿Qué cambian? Tú me estás hablando de algo muy importante. Los soportes del libro han cambiado siempre. Tuvimos el libro de arcilla en la época mesopotámica, el rollo de papiro, el códice de pergamino, el códice de papel, y ahora pasamos a algo muy interesante, porque el libro se caracterizó por su materialidad. Ahora también es un archivo, puede ser inmaterial, pero lo que no muere es la lectura. Claro. Es decir, cambios y soportes que cambian la materialidad del libro siempre existieron, y el libro sobrevivió como lectura y los lectores a todas esas revoluciones. ¿Por qué no vamos a sobrevivir? No, yo creo que eso está claro, Está pero claro. Me refería al libro en cuanto al soporte, ¿no? Porque estamos hablando de las bibliotecas, que son lugares en donde se guardan materialmente esos libros. Y estamos en una transición o estamos en un cambio de digitalización, de un soporte diferente, de un archivo en lugar de una cosa física y material, ¿no? A mí me gustaría hablar, es muy apropiada la palabra transición, pero me gustaría más la palabra confluencia o encuentro. Se están encontrando dos culturas, la cultura impresa y la cultura digital. En determinado momento va a predominar una más que otra, como predominó el libro impreso cuando se enfrentó o fue una continuidad del libro manuscrito. Cada vez había menos manuscritos y cada vez más impresos. Es decir, son encuentros e intercambios. Y lo que va a suceder también, o es posible que suceda, nada tiene una bola de cristal para saber lo que va a acontecer en el futuro, es que en cierto sentido, ¿cómo podríamos decirlo para ser más explícito? Es que el libro impreso, las bibliotecas, van a cumplir otras funciones como van a tomar elementos de la archivología, van a tomar elementos de los museos, porque en determinado momento una biblioteca tradicional, dentro de 100 años, quizás
va a tomar el rol de exponer sus libros como si fuera un museo y explicar a las nuevas generaciones cómo se leía un libro material impreso. Ay, mirá, un libro. Van a decir, ¿no? Es así. Bueno, algo así. Hacer así no se agranda el libro, no se agrandan las letras, Bueno, como la tablet. tenemos algo que es muy interesante porque nosotros lo traemos del año pasado, oficios y profesiones. Me encanta. Y en este caso es el bibliotecario o bibliotecaria, porque en este caso es una mujer. Vamos a compartirlo. El rol del bibliotecario fue evolucionando a través de los años. Soy Cecilia Izquierdo, bibliotecaria. Trabajo hace 35 años en la Biblioteca del Congreso de la Nación. El bibliotecario tiene un rol que en principio es muy importante en la sociedad y sus tareas específicas serían la selección del material para incorporar a su biblioteca, para nutrir y enriquecer su fondo documental, el procesamiento o la organización de este material y, por último, la facilitación de este material y de estos documentos al público usuario. Los bibliotecarios incorporamos a nuestras unidades de información tanto libros, revistas como material digitalizado, música, mapas, CDs, DVDs, películas cinematográficas, con lo cual el concepto de biblioteca es como un poquito más ampliado que el que teníamos antes. Nosotros los bibliotecarios, para organizar el material, tenemos un par de técnicas muy específicas que son la catalogación y la clasificación. Por medio de la catalogación lo que hacemos es la descripción de estos materiales que, como decía anteriormente, son diversos, que consiste en la descripción del material a través de su título, su autor, su editorial, etcétera, y una serie de datos para su mejor recuperación. Luego, la otra técnica puramente bibliotecológica es la clasificación, que nos va a permitir recuperar estos documentos por temáticas. Para realizar esta tarea lo que se hace es tomar el documento, leer su título, su portada, su índice, muchas veces el prólogo y en materiales complejos hasta leer parte del material. Una biblioteca se nutre en cuanto al ingreso de sus materiales, de sus documentos, a través de, en principio, 3 conceptos básicos: la compra, el canje entre la biblioteca en la que estemos nosotros y otra que nos provee de sus materiales, y las donaciones. Uno quiere hacer el mejor trabajo posible para que la información sea recuperada por más gente, de la mejor manera, de la manera más correcta. Y además nuestras bibliotecas también cumplen un rol muy importante de democratización de la información y de inclusión social. Lo más gratificante del trabajo del bibliotecario es que trabaja siempre en función del público usuario. Ahí estaba. Bueno, se estudia cómo uno puede llegar a ese sitio de, bueno, manejar una biblioteca, y una biblioteca tan importante, ¿no? En el caso tuyo, en el caso de ella también. Bueno, la bibliotecología y ciencia de información es una carrera también universitaria, ¿no? En la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires está la carrera de Bibliotecología y Ciencia de la Información, que va a cumplir 100 años. Fue fundada en 1922 por Ricardo Rojas, así que hay una larga tradición de formación de bibliotecarios. También hay bibliotecas de bibliotecarios, digamos, de formación terciaria. También hay una escuela en la Biblioteca Nacional de Bibliotecarios, así que hay instancias y lugares académicos y de distintos niveles para estudiar bibliotecología y ciencia de la información. Yo recién le preguntaba, mientras veíamos el informe, porque tenía una duda, veo estas grandes bibliotecas del mundo con paredes de madera, muebles, y me imagino que muchos de esos libros tienen páginas amarillas. Y mi pregunta es, o sea, páginas viejas, quiero decir, los grandes libros nuevos, más vendidos del año, que se exponen en librerías comerciales, ¿están también en las bibliotecas estas? Bueno, las grandes bibliotecas tratan de tener
como hemos citado, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, la Biblioteca Nacional Francesa y la Biblioteca de la British Library, tratan de tener prácticamente todo lo que se edita. Van haciendo algunas selecciones, pero buscan tener un patrimonio universal. Y eso es lo que la hace esta característica de megas bibliotecas. No es que tengan hasta lo último, pero tratan de reproducir todo lo que se edita en el mundo y fundamentalmente también en sus ámbitos, en sus países. Por ejemplo, la Biblioteca Nacional Argentina trata de tener todo lo que se edita en Argentina y todo lo que se edita fuera de Argentina sobre Argentina. Eso es la primer función importante que tiene tener una biblioteca nacional. Bien. Uno imagina que cualquier escritor tiene en su casa una biblioteca y que la tiene bastante organizada. ¿Es el caso del hombre que fuiste a visitar? Es el caso del autor de Una noche con Sabrina Love, del autor de La Uruguaya, su más reciente novela que le significara una gira por Europa. Hablamos con Pedro Mayral y nos muestra su biblioteca a continuación. ¿Cómo organizas la biblioteca? ¿Los tenés? Por ejemplo, acá veo algunos libros en inglés que están bastante juntitos. No sé si es de casualidad o lo hiciste así a propósito. ¿Cómo se organiza esto? Mira, yo laburo con la biblioteca porque yo doy talleres y doy talleres de lectura. Entonces es una herramienta y la tengo que tener ordenada. Bien. Ahora que vinieron ustedes, ordené un poco y me vino muy bien eso. Pero está, el primer bloque es literatura argentina. El segundo bloque está literatura latinoamericana, ¿no? Digamos lo que no es argentina. Y después empieza española, literatura italiana, francesa. Después tengo mezclados los alemanes y los rusos ahí abajo. Y después el tercer bloque es literatura en inglés, anglosajona. Ahí entran desde australianos, ingleses, norteamericanos. Y el cuarto bloque, que para mí es el que más orgullo me da y el más preciado, el último de allá, es poesía. Toda poesía en castellano, hispanoamericana, ¿no? Pedro, ¿cuándo pasaste de tener algunos libros sueltos a armar oficialmente una biblioteca? Yo creo que eso es una cosa medio involuntaria, ¿no? Va pasando sin darte cuenta, vas acumulando libros. Primero en la casa donde vivís con tus viejos vas acumulando unos libritos que van ocupando cada vez más lugar, desplazando los juguetes, supongo, no me acuerdo mucho, pero me da la sensación de que, bueno, mi abuelo me regaló un libro en el año 84, una excursión a los indios ranqueles, y yo creo que ese fue mi primer libro. Y después yo sumé el viaje que hizo Aimé Schifili de Buenos Aires a New York a caballo, que es un diario que escribió. Entonces, a partir de ahí empecé como a sumar libros que tenían que ver con caballos, con la gauchesca, agarré y empecé a robar libros de mis viejos. Bien, ahí es cuando van pasando de padres a ser propios, ¿no? ¿El libro más preciado que tengas acá cuál es? Hay un libro que yo le tengo mucho cariño, que son los poemas de Borges en una edición vieja. Y le tengo cariño no porque sea una edición muy vieja, sino porque yo hice todas las correcciones, ¿no? Yo empecé a cotejar las dos versiones y eran muy distintas, entonces con un lápiz hice todas las correcciones que hizo Borges en los 60 para ver qué había hecho al corregir. Un trabajo muy fino y artesanal. Y cuando vas a regalar un libro, porque me pasa a veces que le quiero regalar, no sé, un libro a mi mamá por el cumpleaños y le regalo el libro que yo querría leer o que me gusta a mí. Sí. Y no sé si estoy pensando tanto en esa persona. Claro. Muchas veces regalo libros que no leí. Y para que me digan qué tal son, ¿no? Claro. Como una aventura. Sí, una especie de aventura, a ver qué tal es esto. Bueno, Pedro, muchísimas gracias. Encantado de tenerte por acá. Muchas gracias. Gracias, Pedro, que nos dejó entrar a su casa. Sí, y ordenó la biblioteca por nosotros, sí, así que vamos a ir todos los meses a hacer nuestra... Bueno, pero él lo decía, al trabajar todo el tiempo con la biblioteca, bueno, la va desacomodando, pero sí, es mucho más fácil después acceder, obviamente, ¿no? No se lo voy a explicar a Alejandro, que lo tiene perfectamente claro. Bueno, ¿qué le querías preguntar, Caro? Sí, quería preguntarte acerca de las primeras ediciones, porque es como una figurita difícil, ¿no? Hay muchos coleccionistas que la quieren. ¿Para las bibliotecas es importante tener primeras ediciones? Depende del tipo de biblioteca.
hay distintos tipos de bibliotecas. Hay bibliotecas, hemos visto, nacionales, bibliotecas universitarias, especiales, especializadas, escolares, universitarias, bibliotecas públicas. Una biblioteca especializada, por ejemplo, como la Biblioteca Jorge Luis Borges de la Academia Argentina de Letras, se especializa en literatura argentina. Entonces, sus joyas más preciadas son las primeras ediciones de los autores argentinos, desde Martín Fierro, de José Hernández, Roberto Al, Borges, y todo Bioy Casares, y los grandes constructores y el canon literario de lo que ha construido desde fines del siglo XIX, mediados del siglo XIX, la literatura argentina, ediciones también de Sarmiento. Una primera edición tiene un valor extraordinario. Lo dice con mucho orgullo porque, bueno, él dirige esa biblioteca también y me parece muy bien. Hablaste, me diste el pie, porque dijiste, hay diferentes tipos de bibliotecas. Y también, y esto me gusta, estuvo Caro, bibliotecas para ciegos, bibliotecas que tienen todos textos en braille, lógicamente. Claro que sí, Biblioteca Argentina para Ciegos. Este año cumple 94 años. Tiene un funcionamiento especial que Lucía nos cuenta en esta nota. Lucía, contame cómo funciona una biblioteca para ciegos. Bueno, primero te cuento que esta biblioteca en particular, la Biblioteca Argentina para Ciegos, es la más antigua, la primera en verdad de Latinoamérica. Fue fundada en 1924 y funciona en este edificio que estamos ahora, en este salón, desde 1932. La biblioteca se creó con la idea de un grupo de personas ciegas que se juntaron para resguardar el material en braille que tenían, para poder cuidarlo y teniendo en cuenta la necesidad que había de leer y sobre todo de guardar ese material, de cuidarlo, de que no se perdiera. Así se fue fundando los primeros libros, los primeros llegaron como donaciones, muchas transcripciones se hicieron a mano y hoy por hoy funciona fue la primera institución dirigida por personas ciegas también en Latinoamérica. Actualmente funciona con una comisión directiva que trabaja ad honorem, elegida por los socios. ¿Todos los libros o las publicaciones se consiguen en braille o hay gente que las transcribe? El braille se transcribe porque no es un idioma, es un sistema de lectoescritura que lo que permite es que, como yo no puedo leer con mis ojos, leo con mis dedos. Las publicaciones en una época se transcribían a mano, con la pizarra, con el punzón, con las máquinas que trabajan el sistema braille. Hoy por hoy ya es un poquito más sencillo porque nosotros tenemos acceso también a la computadora. Eso permite que los libros se formateen en Word y después, formateados de una manera particular para que la impresora los tome, se imprimen. Nosotros acá tenemos personal que trabaja formateando y después personal que trabaja imprimiendo desde los menús de los restaurantes hasta los libros que se utilizan, los clásicos que tenemos acá en el salón, que seguramente se pueden ver algunos libros grandotes, y bueno, todo se imprime así en la biblioteca. ¿Y tienen audiolibros? También tenemos 1.340 más o menos libros grabados. Al libro parlante, como todas las áreas de la institución, trabajan con voluntariado. Entonces tenemos gente que nos da una mano tanto leyendo los cuentos, los libros, como digitalizando, compaginando y demás tareas que realiza con mucho esfuerzo todo nuestro voluntariado. Bueno, ahí lo veíamos muy interesante y además, claro, data de 1924 esta biblioteca para darle lugar a gente que por ahí, bueno, obviamente en una biblioteca normal, digo normal en cuanto a la posibilidad hasta de ingreso, ¿no? Con escaleras y demás. Hablaba con Alejandro recién mientras lo observábamos y me decía que hay una tendencia diferente ahora y es la de tratar de que la gente, cualquiera sea su dificultad, en este caso no ver, que bueno, que vayan a las grandes bibliotecas y que estas bibliotecas se adapten a ellos y no al revés. Tal cual. Este tipo de biblioteca que hemos visto, braille,
o fonolibros, dentro de la clasificación típica y tradicional de las bibliotecas, entra dentro de la tipificación de bibliotecas especiales. Ahora bien, se trata en las tendencias modernas y las tendencias más importantes es incluir las discapacidades en las propias bibliotecas. Es decir, que las bibliotecas preparen rampas, preparen los elementos apropiados para personas con discapacidad cognitiva, auditiva, visual, puedan usarlas como cualquier otra persona. En eso trabajan mucho las bibliotecas, para la inclusión social, para incluir las capacidades, para proyectar a los ciudadanos en el manejo de la información. Perfecto. Tenemos un ¿por qué animal? Esta sección que tiene que ver, obviamente, su nombre lo indica claramente, tiene que ver con animales, y en este caso con insectos. Insectos bibliófagos. Se morfan los libros, muchachos. Oh. Terrible. Vamos a verlo. ¿Por qué algunos insectos son una amenaza para los libros? Porque los llamados insectos bibliófagos se alimentan de la celulosa de los libros, del almidón de los pegamentos utilizados para encuadernarlos y de los mohos. Con más de 10 millones de especies, los insectos son algunos de los animales más diversos del planeta. Además de vivir en sus hábitats naturales, ellos fueron capaces de colonizar nuestras casas y de competir por nuestros recursos, llegando a grados sorprendentes de especialización. Esta especialización les permitió basar su dieta en alimentos tan pobres en recursos como el papel. Así, se convirtieron en uno de los males más temidos en las bibliotecas y archivos de todo el mundo. Es el terror de las bibliotecas, esto que estamos viendo, pero vamos a profundizar. Tenemos una invitada especial, chicos. ¿De quién se trata? De la doctora María Cecilia Melo. Doctora en Ciencias Naturales, presidenta de la Sociedad Entomológica Argentina. Es investigadora adjunta del CONICET, docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Bienvenida. Gracias, María Cecilia. Bueno, son malos, ¿eh? ¿Cómo se nos comen los libros? Bueno, ¿de qué manera uno puede combatirlo? Porque evidentemente están y, bueno, como decía, son una amenaza. Sí. Bueno, lo principal es no evitar las condiciones favorables para que vayan a comerse algo de los libros. ¿Y cuáles son esas condiciones que favorecen que la aparezcan? Porque Humedad. en realidad lo primero que van a buscar son hongos y moho que crecen en las hojas, por eso las hojas a veces están como pegadas. En esos libros suelen aparecer algún insecto comiéndoselos. Y también, bajando la temperatura y la humedad en el ámbito donde están los libros, esa es una buena Ahí no aparecen. estrategia. Sí, igual yo creo que los insectos van a ir a Siempre están, Siempre están. Bueno, pero hay que tomar recaudos. Sí. ¿Te pasó tener que combatirlos? ¿Te ha pasado en alguno de los lugares donde has trabajado este tipo de Sí. insectos? Toda biblioteca tiene que tener un plan, un proyecto de políticas de preservación y conservación, en donde tiene que haber, se recomienda en bibliotecas que guardan ediciones importantes, una vez al mes hacer una deshumificación, una vez colocar, digamos, desinticidas, ¿no? ¿Cómo diríamos? Sí, insecticidas. Insecticidas. Claro. Sí. Que se hacen una vez mensual, y también preservarlas del sol directo, preservarlas con papeles y libros de ácido, hacerle una limpieza por lo menos una vez cada un par de años o por años de polvo, y una serie de medidas que controlen la humedad. Hay deshumificadores para controlar Ahora, la humedad. María Cecilia, un insecto, ¿no? ¿Cuánto papel puede llegar a comer? ¿Tenemos estimado eso? No creo. Igual uno habla de un insecto, en general no es uno sino que... Claro, en general cuando uno ve uno solo hay muchos más. Claro. Y andan escondidos. No son se van de la luz, digamos. Les gusta la oscuridad, entonces no los vamos a ver andando por todos lados. Pero se mandan un libro entero, por ejemplo. No sé si un libro. Y además algunos insectos se comen
algunas partes de los libros. Los libros más viejos que tienen tapas de cuero, por ejemplo, esos atraen algún tipo de insecto en especial. Los que están, algunos se comen el pegamento, si tienen imágenes también se comen la tinta. Entonces es como que hay muchas fuentes de atracción para distintos Cristian, vos no sos insectos. bibliófago, ¿no? Porque me dijiste que te comías los libros. Bueno, Me dijiste, acá. yo me como los libros. Pero están así. Pero no, La no de esa pregunta, forma. Agarro un libro viejo en mi casa y tiene estos insectos. Sí. ¿Qué hay que hacer con ese libro? ¿Hay que tirarlo? ¿Hay que limpiarlo de alguna manera en particular? Supongo que limpiarlo, como dice él. Los libros más antiguos son los que más atraen insectos por el tipo de papel que se usaba, el tipo de pegamento, el tipo de tapa. En los más nuevos ocurre menos, digamos. Sí, ocurre menos. Perfecto. Pero tirarlo no. Tirarlo no. O sea que es un fenómeno que no sucede solo en una biblioteca, sino que en mi casa también puede Sí, suceder. no solo en libros, si tenés papeles acumulados, carpetas, ahí también va a haber insectos. Vamos a seguir con este tema que es muy interesante. En un ratito también vamos a tener otra invitada y vamos a hablar de la encuadernación y trajo muchos ejemplos, cosa que realmente nos fascina. Mandanos tu porqué a porqué@mandarinatv.com, así estamos comunicados, las redes sociales Twitter e Instagram, @porqué_tv, Facebook, todo tiene un porqué. Nos vamos a ir con una pregunta, a la trivia que hacemos habitualmente, a ver de qué se trata. Ya venimos. La pregunta entonces, para jugar con ustedes desde su casa, ¿qué músico compuso el tema Los libros de la buena memoria? ¿Tanguito, Luis Alberto Spinetta o Charly García?